Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para Android utilizando Kotlin desde cero. Bien, donde estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos crear array y en esta ocasión estamos viendo cómo crear array que puedan almacenar datos de tipo string, o sea, crear una colección de datos de tipo string. Y estamos viendo también cómo podemos utilizar el bucle repetitivo llamado ciclo for. Muy bien, que este ciclo for nos permite recorrer los datos almacenados en un array. Bien, también podemos utilizar una función llamada forEach para poder recorrer los datos almacenados en un array, y para esto voy a colocar el siguiente objeto array. Coloquemos la palabra for y como podemos ver tenemos la siguiente función llamada forEach. Hay que seleccionar esta función. Muy bien. Ahora dentro de las llaves lo que haré será crear un objeto llamado a. Muy bien, y voy a colocar la siguiente flecha, la flecha de expresión lambda. Muy bien, ahora voy a colocar la variable data, pero esta variable data de tipo string lo que haré será convertirla en una variable global. Muy bien, la he convertido en una variable global. Ahora voy a colocar la variable data. Muy bien, y le voy a asignar lo que es la variable o el objeto a. Bien, este objeto a se ha definido como un objeto de tipo string porque el array contiene datos de tipo string. Si este array tuviera datos de tipo entero, esto significa que este objeto se iba a definir como un objeto de tipo entero, porque iba a almacenar datos de tipo entero. Y en esta ocasión, como son datos de tipo string los que contiene nuestro array, por lo tanto este objeto se va a definir como un objeto de tipo string para poder obtener los datos almacenados en el array. Bien, ahora con la expresión lambda y con la fecha apuntamos a la siguiente expresión donde el objeto a va a contener cada elemento del array, o sea, vamos a ir obteniendo cada elemento de tipo string almacenado en este array para luego asignárselo a la variable data de tipo string, y de esta forma vamos a obtener los datos almacenados en el array utilizando este forEach, y este forEach se va a ejecutar dependiendo a los elementos que estén almacenados en el array. Esto significa que dependiendo a la longitud del array, así este forEach se va a ejecutar. Muy bien, ahora lo que haré será colocar un breakpoint para depurar nuestra aplicación, pero antes de depurar nuestra aplicación lo que haré será comentar por mientras el ciclo for. Muy bien, ahora depuremos la aplicación, seleccionemos un dispositivo, ok. Bien, depuremos nuestra aplicación con la tecla F8. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro forEach, correcto, donde tenemos el siguiente array que contiene 3 elementos y el último dato es pdhn. Bien, F8, correcto. Claro que no vimos la ejecución paso a paso de cómo estamos obteniendo los datos con este forEach, pero el forEach se ejecutó 3 veces y por lo tanto en la variable data se encuentra almacenado el dato pdhn, o sea, el último dato en la lista, y esto nos da a entender que nuestro forEach se ejecutó 3 veces, pero claro que no vimos la ejecución del forEach paso a paso cómo iba obteniendo los datos y luego ir almacenando esos datos en la variable data, tal como vimos con el ciclo for. Bien, de esta manera podemos utilizar esta función para poder obtener los datos almacenados en un array, que en este caso es un array de tipo string. Bien, ahora que ya vimos cómo crear un array utilizando la siguiente función, también podemos crear otro array, o sea que tenemos otra manera de cómo crear un array de tipo string, y para esto voy a crear otro objeto llamado array y lo llamaré array2. Bien, le voy a asignar la clase array
Como pueden observar, tenemos la clase array, que esta clase array recibe como parámetro una clase. Como pueden observar, tenemos dentro de los siguientes caracteres la letra T. Esto significa que recibe una clase. Bien, podemos colocar esos caracteres y dentro de los caracteres especificarle el dato que va a almacenar ese array. Y la clase que voy a colocar será la clase string. Muy bien, esto significa que le estoy indicando a la clase array que con la clase que le estoy pasando dentro de esos caracteres, el dato que va a almacenar serán datos de tipo string. Ahora abramos paréntesis. Dentro de los paréntesis hay que especificarle la longitud que tendrá este array, o sea, cuántos elementos podrá almacenar este array. Yo voy a colocar el valor de 3. Como pueden observar, me muestra el siguiente texto: size, o sea, su longitud o el tamaño. Ahora podemos colocar coma y vamos a inicializar este array colocando llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar el dato de tipo string, o sea, comillas doble, y esto nos está indicando que estamos creando 3 posiciones en el array que están totalmente vacías. Bien, yo estoy colocando dentro de los paréntesis la longitud y inicializando lo que es el array, pero también podemos hacer lo siguiente: podemos hacerlo fuera, colocar llaves y colocar comillas dobles. Muy bien, de esta manera estoy creando 3 posiciones en el array de tipo string que están totalmente vacíos. Ahora con la siguiente clase le estamos especificando al array que serán datos de tipo string. Bien, pero también podemos omitir esta parte, podemos colocar solo la clase array y especificarle la longitud colocándole 3, y con los datos que coloquemos dentro de las llaves le estamos especificando que serán datos de tipo string. Pero si queremos que almacene datos de tipo entero, podemos colocar lo siguiente. Esto significa que yo he creado 3 posiciones en el array que contienen el valor de 0. Bien, dependiendo al dato que coloquemos en las llaves, así será el tipo de array que vamos a crear, que en esta ocasión serán datos de tipo entero, pero yo quiero utilizar datos de tipo string. Ahora también podemos especificarle colocando la clase int, y de esta manera le estoy especificando al array que este array será un array de tipo entero que solo podrá almacenar datos de tipo entero. Y como pueden observar, como yo en los siguientes caracteres con la clase int le acabo de especificar al array que solo podrá almacenar datos de tipo entero, me muestra un error porque en las llaves yo he colocado comillas dobles indicando que son datos de tipo string. Pero como no podemos almacenar datos de tipo string, tenemos que colocar un dato de tipo entero, correcto, y de esta forma le estoy especificando que este arreglo contiene 3 posiciones, que en esas 3 posiciones está el valor de 0. Bien, esta es la otra forma de cómo podemos crear también array, dependiendo a la clase que le especifiquemos dentro de esos caracteres, o dependiendo al dato que nosotros coloquemos dentro de las llaves, especificándole el dato que podremos almacenar en nuestro array. Ahora he creado el siguiente objeto, y con este objeto podemos invocar a los métodos que nosotros ya hemos venido viendo para poder utilizar los array y poder agregarle datos. Como pueden observar, podemos utilizar las funciones que hemos venido viendo, como la función sec, la función get, la propiedad size para obtener la longitud, o sea, la cantidad de datos almacenados en el array. Ahora, como tenemos nuestro ciclo for, nuevamente lo voy a habilitar. Correcto. Ahora lo que haré es que estoy obteniendo los datos del array, o sea, del primer array, y lo que haré será almacenarlos en el segundo array que yo he creado. Pero para esto tendré que quitar esta línea de código y colocarlo justamente encima del ciclo for. Ahora
en vez de la variable data, lo que haré será colocar el array número 2. Bueno, ya vimos un ejemplo de cómo podemos almacenar datos utilizando corchetes, pero lo que haré será utilizar el método o la función set. Voy a especificarle en la posición donde voy a almacenar los datos, que será colocando la variable i. Muy bien, utilizando la variable i porque contiene la posición del ciclo for cuando este ciclo for se esté ejecutando. Bien, hay que colocar coma. Luego tenemos que colocar el dato que vamos a almacenar en esa posición. Y lo que haré será utilizar el array. Muy bien. Bien, de esta manera voy a obtener los datos almacenados en el array dependiendo a la posición que esté recorriendo nuestro ciclo for para poder almacenarlo en el segundo array utilizando la función set. Bien, que esta función set recibe como argumento o como parámetro la posición donde vamos a almacenar el dato y el dato que vamos a almacenar en esa posición. Bien, ahora voy a utilizar nuevamente el for each, pero lo que haré será obtener los datos que estén almacenados en el array 2. Ya que este array está totalmente vacío, contiene 3 posiciones, pero esas 3 posiciones están totalmente vacías. Y lo que haremos será con el ciclo for llenar esas posiciones con los datos almacenados del primer array. Y luego con el siguiente for each vamos a obtener esos datos y los vamos a almacenar en la variable data. Claro, no vamos a almacenar todos los datos, sino que vamos a almacenar cada elemento que estemos obteniendo del array, ya que el último elemento en el array es el que va a quedar en la variable data. Bien, ahora nuevamente depuremos nuestra aplicación. Bien, empecemos a depurar nuestra aplicación con la tecla F8. Muy bien, ahora pasamos a nuestro array, al nuevo array que hemos creado. Correcto. Muy bien, sigamos depurando. Correcto. Ahora, como pueden observar, tenemos el array 2 que contiene 3 posiciones y esas 3 posiciones están totalmente vacías. Como pueden observar a la derecha de la línea de código donde está nuestro array, podemos ver el código en color verde donde tenemos las 3 posiciones que están totalmente vacías. Ahora con el siguiente ciclo for vamos a llenar esas posiciones utilizando la función sec del array 2 para poder llenar esos espacios vacíos con los datos que vamos a obtener del primer array. Bien, F8. Correcto. Muy bien, ahora como pueden observar a la derecha de nuestro array 2 podemos ver que en la posición 0 ya se encuentra el dato Alex. Muy bien, F8. Ahora como pueden observar ya la posición 1 ya contiene su respectivo dato. Bien, continuemos. Correcto. Ahora en la segunda posición ya podemos ver que tenemos el dato PDHN almacenado. Esto significa que ya las 3 posiciones ya contienen sus datos almacenados en el array 2. Recordando que las posiciones en los array empiezan a contar desde el valor 0. Por lo tanto tenemos posición 0, 1 y 2. Bien. Ahora continuemos F8. Ahora vamos a pasar a nuestro for each donde vamos a recorrer los datos almacenados en el array 2. Bien. F8. Muy bien. Ahora pasemos a nuestro for each y como pueden observar el último dato en la lista es PDHN. Por lo tanto en la variable data está almacenado lo que es el dato PDHN, dato que tenemos en el array número 2. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo de cómo podemos utilizar la función for each para poder recorrer los datos almacenados en un array.
Y también vimos la otra forma de cómo podemos crear otro tipo de array utilizando lo que es la clase array, donde le podemos especificar qué tipo de datos puede almacenar ese array, porque esa clase array recibe un parámetro que es una clase, que con esa clase le vamos a especificar qué dato podrá almacenar ese array. Y también podemos omitir esta parte donde le estamos especificando qué datos va a almacenar colocando la siguiente clase. Podemos eliminar esta parte del código solo colocando la clase array, y para especificarle qué dato va a almacenar este array podemos colocar un dato de tipo entero o cualquier otro tipo de dato dentro de las llaves para poder inicializar las posiciones que nosotros le hemos asignado a este array colocando el siguiente valor de tipo entero, donde podemos colocar cualquier valor de tipo entero para especificarle el tamaño, o sea el size que tendrá este array. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.